gracia de Dios, seguimos con la enseñanza del Viejo Testamento y vamos a el libro de Samuel. Vamos a leer entonces del capítulo 7 y versículo 2. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servir Dios librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y le derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó en un holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen, y le puso por nombre Ebeseer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel la ciudad de los filisteos que habían tomado a los israelitas, entre Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Beel, a Gilgal y a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose el derecho. De una manera temerosa terminó el reinado de Edith, porque lo contaba en esa época con sus hijos también, que estaban robando en aquella muchas veces al pueblo de Israel, y hacían muchas con las mujeres en su época, tomaban
como las que hicieran y adoraban delante del Señor todas esas cosas en contra. Y así Dios los previno, le dijo 2 veces el pueblo de Israel de una forma inmediata. Entonces vino la crisis, cuando no existe la palabra y el amor, ese amor debe estar caminando ante ellos. Esa crisis en verdad no era totalmente mal para ellos. Murieron cuando subieron todos los hijos, y murieron él también en ese momento. Y el arca del pacto se quedó, como puedo indicar, a los filisteos les quedó ese arca. El Dios Todopoderoso, y el pueblo de Israel no sabía lo que estaba sucediendo. Y uno estaba en lo que Dios no le estaba a favor. Y Dios hizo un grande ante el milagro que los volvió otra vez al regreso al pueblo de Israel, porque se consiguió durante más de 20 años en esa época, con tanta indiferencia ese pueblo que había, y pedían al Señor para que los protegiera, pero lo estás pidiendo al Señor, no es que lo vas a conseguir. Y hay de alguna forma hay que estar actuando para poderlo conseguir. Es la enseñanza que nos da el Viejo Testamento ante el Nuevo Testamento que debemos ver. No puedes, estás pidiendo al Señor, tienes un final mal. Pero si lo estás pidiendo solamente, sin cambiar tu forma de vida, que es de la vida que nosotros tenemos como debe ser, de esa vida que depende nuestra relación ante todos nosotros, y la relación que debe haber, conocemos, en todos nuestros alrededores. No es nada más, no es estar pidiendo con la palabra y con la lengua nada más, y estar diciendo te amo nada más, y adorando solamente, y saber que lo estamos adorando, y estamos orando lo que quiere Dios, con obras y verdad. Tenemos que estar con Él, sin obra y sin, porque es lo que quiere Dios que hagamos, y la verdad, ese corazón de verdadero. Todo lo que estemos pidiendo ante el Señor no lo vamos a conseguir. No se consigue así nada más. El Señor, como tiene que revelar, y se revela que lo pides como debe ser a Dios, a Él, con obra y con verdad, con el Espíritu, con verdad. 20 años pasaron a ese pueblo de Israel, en sus dificultades, lo que ellos vivieron, todo lo que ellos tenían en su tristeza, y pedían al Señor. No tenían ningún buen final. Entonces estaba Dios delante, le estaba orientando a Samuel para que lo indicara cómo hacer, para que lo enseñara, que toda la parte buena que tenía Dios ante ellos, para que vean, que le enseñe la forma como debe ser a cada uno de los hombres, como ese hombre debe ser, para que lo pida al Señor con un final para que le revele como debe, para que se revele delante de Él. Y lo vuelvo a repetir, Dios no se consigue y no se busca de esa revelación que nos da. Muy limpia, Jesucristo nos lo dijo. No me tomaron en cuenta y vinieron a mí. Yo lo tomé en cuenta a ustedes, y vine a ustedes y los invité. Y lo puedo decir muy como le dice la palabra, porque te amo, y que tú me amaste con la vida eterna, porque te conocí, porque siempre te estoy pidiendo, porque tu vida que has hecho con amor para una vida eterna, porque que todo mi amor que tengo, y te revelé que Jesucristo es tu enseñanza, toda la verdad dentro de su iglesia. Es muy importante que conozcamos con esos pequeños que deben ser, quién es ese que se revela ante Dios cuando el hombre lo está pidiendo al Señor de verdad.
después muchos 20 años que sucede la dificultad, pidiendo el pueblo de Israel dentro de la dificultad, viene la palabra de Dios ante el profeta Samuel y le indica y lo invita y lo pone en presencia de los hombres y le dice: si yo lo invité a todo el pueblo de Israel primero, pero si regresan, y si ese regreso y lo piden con todo su corazón al Señor, para que puedan, consigan, para que se revele ante ustedes, primero tienen que arrepentirse de verdad para volver al Señor. Se regresan hacia Él. Eso es importante. Eso en verdad que a esa continuidad. Tú sabes lo que pone en cuenta, en segunda posición. Tú tienes que eliminar todos esos dioses que ustedes tienen. En verdad tienen que estar creyentes en el verdadero Dios. Y tienen que poner todos sus planes que ellos tengan. Esas pseudo creencias que ellos tenían, y lo vuelvo a repetir, y se toman y si vuelven ante Dios y de una forma que toman en cada momento y pedirlo ante Dios y no le devuelven, y tienen que regresar, tienen que creer ante su vida, de su corazón tienen que estar delante del Señor de esa manera, para que lo ponga en presencia y adorar y lo pongo en práctica. Hermanos queridos, es importante para nosotros, porque un cristiano, porque está creyendo otras creencias, otras que estás amando más, o no respetas más, no tenga miedo más de el paradigma de la gracia. Amas más a tu le respetas de todo más que él. Tienes que arrepentirte y volver. Amas más a tu hijo, amas más a tu trabajo. ¿Qué es lo que amas tú más? La palabra. Tú tienes que llamar más a tu Dios Todopoderoso, con todo tu corazón, con todo, que todo por dentro, con toda la parte externa que tiene el hombre, con toda tu fuerza debe amar. Es importante, lo dejamos abierto, esta creencia, eso, mucha amor en tus corazones, y al final va a ser llena de pedir, va a suceder lo que va a estar semilla, que va a estar y no va a nacer nada. Sin la palabra no vas a conseguir al Señor, no vas a conseguirlo. Tienen cuidado en qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que nos interesa. Si no existe algo que nos amamos mucho más, eso es lo que está haciendo para ponerlo en práctica el diablo, y no está en contra de nosotros, y al final de eso volvemos a caer, y entonces vamos a volver a no creer en el verdadero Dios. Dios nos cuide, hermanos queridos. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que estar, porque si le estar en sencillez, no es lo que estoy creyendo. Todo te tengo que llenar, no es lo que yo quiero mejor para mi vida, es lo que viene del cielo, con toda la luz que nos da, que nos pone en presencia ese Dios que nos está regalando. Y sabemos muy bien, porque muchas veces no es fácil, no es de la suerte que nos da, nos da la bendición para que denos la continuidad y nos da todos los regalos que totalmente, y nos pone todo en prueba con la situación que nos da, por mucho más, porque Dios Todopoderoso y nos pone en cuenta, y lo pone en cuenta, y lo pone en dificultad, y lo pone en sinceridad total. Es muy importante tener en cuenta esa relación y esa experiencia
a quién tenemos que amar. Aquella cosa que tenemos es los que nos da los regalos de Dios, que nos la palabra, el Espíritu Santo, la iglesia que nos pone para que a los hermanos que nos van la obra de Dios, que es una necesidad que estemos trabajando, conociendo en verdad que no es normal, porque todo lo que estás haciendo, cómo lo estás trabajando, con grandeza o sin grandeza, porque si está en grandeza, porque va a estar bendecido. No es nada más que estar limoneando todo ese trabajo que estás haciendo. Es importante mucho más que creyente esa relación que hay de ese amor hacia Él, que lo pone en práctica, que en verdad es lo bueno en todo, a todos los hermanos y todos los que han sido revelados y puesto delante, aquellos que en verdad están puestos en sí. Y quiero poner lo que en sí me gusta. Me pongo ante ti en grande obra, ante una forma de grande. No es lo que ustedes creen, porque es lo que es bueno, ante todo lo que existe la necesidad, que esa necesidad, que aquello que debe haber en la necesidad, si no lo hacen de esa manera, entonces van a ser pecadores, y el cristiano debe ser entonces un mal árbol, entonces es cristiano. Si no va a traer ese fruto, para que lo traiga mucho más fruto. Y si no va a tener buen fruto y no sabe cómo para ser bueno en su obra, en las necesidades que tiene que haber, si no tiene buen fruto, se le va a cortar ese árbol y tiene que volverse a sembrar otro buen árbol en otra zona, y tiene que dar buen fruto bastante. Tiene que regresar con todo su corazón, y esa regresión que viene ante todo en adelante, tiene que poner en cuenta en su corazón esos dioses que ustedes están creyendo, y a todos ellos que están lo ponen en cuenta, y eso idolatrando también a otras cosas. Hay algo escuchado, porque mi trabajo es mi Dios. ¿Has escuchado esa palabra? Hay esa característica que hemos visto a los gente, a esos dioses creyentes, lo que están pensando. Ese es el que estamos creyendo, estamos creyendo, y Dios nos cuide de toda esa creencia que no termina y eso nada. No es nada más, no le revele el Señor todo. Y en la continuación lo más importante viene de preparar su corazón hacia el Señor, tiene que llevarlo. ¿Qué es lo que tiene tu corazón, Señor? Para que dé la gloria, para que estar adorando, para poner en cuenta. Y te estoy orando hacia ti. ¿Y qué sucede? Todo ese corazón ante el Señor. Y lo dice muy bien. En el caso del apóstol Santiago, arrepentece todo su corazón con grandeza hacia el Señor, con una dignidad. Por siempre tienen que cuidarte, y tienen que cuidarse su corazón, porque de esa manera y pueden caer en tu vida. Porque lo malo, lo bueno y lo malo es nuestro corazón. Y como te digo, he regresado y lo pongo en práctica ante Dios, todos esos ídolos de mentiras que hay. Tengo que poner en orden mi corazón para que sea un digno creyente ante Jesucristo nuestro Señor. Lo dice con en verdad una gran forma. No venga a trabajar ante el Señor, no es así nada más. No es nada más amar a dos. Tú puedes estar amando a dos mujeres, tú puedes una mujer amar a dos hombres. No sucede así. No puede ser una grande, no puede estar caminando entre dos, en dos líneas puede estar caminando. Pero si tú amas al mundo y también amas al Señor, entonces vas a quedar en pecado, porque el mundo te va a ganar. Porque
está detrás de este mundo, te va a colocar el diablo de todas formas, te va en todos los pensamientos de tu carne, de tu corazón, y el pensamiento que te va a conseguir una puerta, porque le estás abriendo una puerta a ese diablo, porque iba a conseguir la forma de entrar en tu vida el diablo. Y la otra forma es amar a Cristo. Y si amas a Cristo, tienes que salirte del mundo, ese demonio que hay dentro en el mundo. Y el Señor Jesucristo nos pide encerrarnos ese verdadero amor. Eso es lo que es importante de esa en verdad la bendición. Todo en verdad tiene que orar, solamente a Él tienes que estar adorando. No es nada más amar al Señor. No es nada más con obra y verdad. Y debo estar caminando con la palabra. Y amo con la palabra y hago lo que Dios quiere que haga. Y en verdad hago totalmente lo que Él quiere que haga. Hago en verdad el amor hacia Él. Y lo tomo en cuenta. Quiero aprender las pruebas que me pone, lo que Él quiere que haga por Él, lo bueno que es Él hacia nosotros. Cuando nos pone esa prueba, eso es lo que quiere Dios que hagamos, lo bueno y lo sencillo que es Él. Y lo pone, nos revela y nos te da la fuerza para que lo pongas en cuenta hacia Él, con la fuerza que es la energía. Y todo lo que estamos en la fuerza y energía que Él nos está poniendo, esa prueba que nos pone la sencillez y toda hacia Él. Esa no es lo que sigue esas pruebas que nos ponen, no es lo que Dios quiere que hagamos. No hago pruebas que sé qué cosas que Dios que no quiere hagamos. Si lo estoy poniendo esas pruebas, es como el pescado y lo agarra el pescador. Como en esa Eva cayó en pecado con el diablo. Mamá, la palabra la hago lo que quiero que hago totalmente hacia, porque estoy en contra quiero hacer lo que Dios quiere que haga, lo que quiere Dios que hagamos, que quiero ir así por decir a esa iglesia por la gracia que nos da el Señor en la iglesia. ¿Cómo voy a tomar esa decisión? Me estoy poniendo en prueba las dos cosas, porque Dios y me revela qué tengo que hacer. No es un sencillo paradigma, porque en mi trabajo estoy en este trabajo, en el otro trabajo. Lo que quiere que Dios haga que yo me case o con esta persona o con la otra persona, con este o con el otro. Aquí y ahí, de lo que queramos Dios, que está en llenura ante la palabra que nos pone y nos ponen lo rimamos a cada uno por individual que nos pone Dios esa prueba. Se están preparados los corazones ante el Señor, porque ese corazón tengo que estar preparado y tengo que estar limpio para buenaventurado es aquella persona que soy buena estar viendo la cara del Jesucristo, nada más a Él. Con esa limpieza, limpio mi corazón. No es lo que solamente quiera. Entonces la dificultad de la sencilla de los pecados que estamos haciendo. Y entonces tengo que Dios quiere que nosotros estemos así. Hago esas pruebas y estoy esperando al Señor para que me dé la revelación. Toda esa dificultad lo que quiere es que yo haga hacia Él. Quiero que Él me lo revele en verdad, de una manera, para que sea un hombre digno. Que quiero a este y quiero al otro. Y no sé a quién tomar entonces. No va así de esa manera. No es así. No toma de esa decisión ante el Señor. Si es lo que yo quiero tomar esa decisión, entonces lo va a hacer mal todo. Quiero tomar a ella y no sé cuál tomar esa decisión, cuál de lado. No quiero a quien tú tomas esa decisión, Señor. No es lo toma en cuenta hacia Él. Eso es lo que nos indica. Lo primero que tenemos que hacer, que tenemos que cuidar la petición que tenemos que hacer,
¿Y quién nos va a dar a revelar ante Él que es lo que le estoy pidiendo para que nos dé la decisión? Y estoy limpiando mi corazón porque viene de adentro todos mis pensamientos, lo que Dios quiere que haga. Si no tengo lo que... Porque hay 10 diferentes cosas y 20 o 100 cosas diferentes que yo estoy pensando hacer. Hay 2 o 3 cosas que tienen que suceder. Ahí estoy continuando y lo pido, digo, y lo pido, y el Señor me lo va a poner en presencia. ¿Qué hacer? ¿Voy a hacer algún error? Hay veces que puedo entrar en un error. Y es que hago un error. Muchas veces hay errores que no se pueden reparar. Porque Dios te está diciendo, toma esta, pero tú tomaste a la otra. Y con ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando error? Que tomar en cuenta que me revele el Señor. Yendo al Señor y digo, Señor, no es que hice un error. Y yo tomé una decisión que no, y no me indicaste que lo que me da la presencia que iba a hacer esa decisión. Porque ese corazón está cayendo, puedo hacer errores. Si tienen en cuenta para arreglar ese error, si no pudiste reparar ese error, ve hacia el Señor, que te lo repare el Señor. ¿Y cómo lo va a reparar el Señor? Y anda y lo pides al Señor. Señor, hizo un error, no es que hice ese error, que tengo que estar seguro que hice ese error, no es así que hice ese error. Si no lo hice error, entonces bendíceme. Si hice ese error, te voy a arreglar para reconocerme más todavía. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a poner en cuenta, en verdad, tu humildad que tú tienes, va a ver y va a hacer. Siempre tiene la solución, Él siempre está preparado. Él está reparando todos los errores que tengamos, nos los repara Él. Todo nos lo repara Él. Porque Él dio la sangre, porque todo el sacrificio que dio en la cruz para todos nuestros pecados que tuvimos nosotros. Por eso la sangre se regó en la cruz. Hay cosas que no se reparan hacia ti, porque Dios es muy fácil que lo repare. Con humildad y te regresa. Ahí le dice a Él, Señor, hice un error. No es que en verdad hice ese error. Pues en verdad en sí hiciste ese error. Y tú estás creyendo que estás haciendo un error. Y en verdad en la segunda, no somos verdaderos que hicimos. En verdad hice ese error. Y andas y ve al Señor. Hice un error o no lo hice. Para que si hice error, que me repare ese y te va a hacer grandeza. Porque Él nos ama. Si tú haces un error con tus hijos y tú le dices, Padre, repárame porque hice un error, Él no lo va a reparar. No va a hacerlo lo mejor. Tú vas a hacer lo mejor que tú puedas. Porque nuestro Padre todo lo puede. Todo lo puede hacer nuestro Padre. Por siempre con grandeza lo puede hacer. Depende de mí cómo lo toma en cuenta. Cómo prepárese su corazón ante el Señor. Hasta para que alabar como hacia Él nada más. Nada más con limpieza de corazón que tenemos que alabar al Señor. Porque estás alabando ese alabanza que te va a hacer con la verdad y lo tomas en cuenta. Porque había muchos en esa época sacrificios, muchos ovejas y animales, hasta todos los animales que ellos pensaban. Había uno hasta 1000, 2000, hasta 10.000 podía sacrificar. Así alababan al Señor y así lo decían. A esa que si tú hacías una mente, entonces no hay esos pecados que había. Entonces en ese Viejo Testamento hacían sacrificio con los animales ante Él. Nosotros como alabamos al Señor y adoramos. Hay muchas formas de alabar. ¿Cuál es la verdadera sacrificio? Porque en tus cuerpos que tomame la verdad con sabiduría, con angelical y en forma, toma todos sus cuerpos en su oración y en su cuarto, ¿verdad? El estudio de la palabra y entendemos también lo que sucede. Nosotros, nuestro cuerpo,
entonces su conociendo, como dice el apóstol Pablo, verdadera Biblia, la verdad. Me llevaste en nuestra enseñanza en toda dificultad, en todos sus cuerpos, y lo pide con conocimiento y sabiduría. Tienen que ver en sus enseñanzas, porque hay muchos a la derecha, a la izquierda perdemos el camino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos enseña, porque nosotros somos hijas de la primera escuela, de la primera iglesia, como hacía la primera iglesia de los apóstoles. Todo lo que nos enseñan los apóstoles que estamos haciendo igual. Como vivían los apóstoles, lo vamos a vivir nosotros también. Igual a que a ellos tenemos que ser, como dice el apóstol Pablo. Aquí me voy a recordar al apóstol Pablo. Primera escuela que nos enseña, la enseña a ellos, en todo lo que nos enseña, porque en bendición y angelical manera, es lo primero que tenemos que, porque vamos a glorificarse en la fe, en la verdad, en la grandeza que nos pide, en el amor ante Dios, ante nuestros hermanos, todo lo que hasta nuestros enemigos. Nuestra tranquilidad, tranquilo, paciencia, tenés que decir, ante todo tu cuerpo, paciencia, el conocimiento y angelical ante todo, porque esa es la lógica que tenemos que, en verdad, la alabanza y adoración, con esa adoración, Señor, que nos dice hacia el Señor, nos toma en cuenta tu cuerpo, y así alabamos y adoramos al Cristo y al Padre, así como hizo Jesucristo al Padre, que se llenaba total mando siempre hasta la muerte, una decisión y hacia la muerte, porque hay una sola alabanza. En esa época sacrificaban, en la época animales, ahorita se sacrificó Jesucristo, y tomar en cuenta con nuestro cuerpo como era en su época, y así a Él, porque lo vamos a poner toda la enseñanza que nos tomamos en cuenta, y me libertó el Señor. No, nada más podemos adorar solamente a Él. Todo tu cuerpo, el conocimiento y angelicalmente hacerse, tomando su cuerpo para hacia Él y adorándolo. Tu cuerpo no se abre. Nada más tiene que abrirse hacia Cristo. Amén. Tu tiempo no se pone a ti, todo ante ti el tiempo hacia Cristo. La manera que vives no es la decisión que tú tomas, es una nueva, lo que quiere Dios que hagamos. La forma que te vistes no es lo que le gusta a ti, es lo que le gusta a Dios. ¿Verdad? En sí, ese sacrificio. Una muchacha de 15, de 16 años va para la escuela y dice, ¿por qué le estás poniendo pantalón? Entonces estás cayendo en mal. Ese mal un hombre debe que le digan, en el domingo vamos a ir de paseo, no, yo voy a ir para la iglesia. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestro Espíritu Santo no es nuestro, es el Señor, nos pertenece eso. Que todo el sacrificio, todos en el Viejo Testamento eran de Él, que se lo sacrificaban hacia Él. Y ante Él lo ponían, adoramos al Señor, no estamos engañando a los demás. No hay otra forma para adorar al Señor. No es nada más de estar orando solamente. No es nada más estar alabando y estudiando la palabra. Es totalmente tu vida, totalmente tu vida. Porque tu cuerpo y tu alma y todo lo que tú quieras y tu decisión que vas a tomar. Y ahí va a continuar Samuel. El Señor le dice, te va a libertar, como dice, ante los filisteos. Entonces, ¿por qué la libertad?
del diablo que está detrás de todo esto y dentro, porque es importante todo lo que nos está, eso sucede y todo lo que he echado la lectura en el día. El Señor me propone en presencia, me da la fuerza necesaria para que me llene el apostolado, para que la palabra ante todo, el Señor me da la libertad con todas las palabras que yo estoy diciendo. El Señor me da libertad por siempre de los viveces que lo hay de más en el mundo. Y Él me va a dar la salvación por la vida, para el reinado de la vida eterna. Y ahí cuando mi cuerpo creyente, sacrificio, en la presencia de Dios y en la sabiduría hacia el Señor, porque estamos adorando al Señor, en verdad, porque te va a dar la libertad de todo, y del diablo y del Satanás, del mundo, te va a liberar de toda esa gente y te va a proteger de todo, porque es un grande de todo lo que hay en la iglesia, es grande, temeroso, y todo te va a revelar Dios a ti. De esta manera, si es creyente y lo está pidiendo, y te va a revelar el Dios hacia ti. Y al final de todo esto, lo tomamos la práctica y le dice, vengan hacia acá, vamos a orar. Y decimos, voy a ir hacia ustedes con lo que estamos pidiendo y va a venir al Señor. Esa persona, ese juez que era, esa mujer era el profeta, lo mesita que era anticristo, nosotros para ir hacia ante Dios y lo toma y llama al Señor, y entonces Cristo nos da la hora hacia nosotros. Oh, gloria al Señor, a Dios. Cuando hay dificultades y hay poca a nuestra vida, entonces me bautizó con el Espíritu Santo, con el gran orar ser total hacia mí y con verdad de creyente de la palabra. Entonces Samuel oró, se levantaron, y todos estaban en Maspa, estaban todos reunidos, todo el pueblo tuvieron miedo, todo lo que sucede. Entonces no hay nada, no hay todo el temor que hay en lo que sucede. Hay otra situación, lo que situación hacia el pueblo de Israel. Otra cosa, lo que está sucediendo. Entonces en esa época estaba Elí, que con eso era que se pensaba que era el Mesías. Ahora es Samuel, el bendecido profeta. Tuvieron miedo, tenían razón, sabían con lo que sucedió con el arca del pacto, porque no tomaron los metros, porque no creían, tenían armas, tenían fuerza. Pero Samuel tenía al Señor de verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía al Señor, porque lo pidieron al Señor de esa manera como debe ser. Y al final, grandeza. Los levitas se habían puesto en lo que había sucedido. En ese caso Samuel hacía el sacrificio porque en verdad puso y lo llenó todo ese sacrificio. El mejor animal lo mató y lo quemó en el nombre del Señor. En verdad tomó ese cordero porque hacia el Padre y lo pide, clamó Samuel a Jehová por Israel, y hace así lo hace, lo llama ante él con grandeza y habla, y al final es grande que tenga y oren lo que Dios quiera que hagan. Otra cosa, todo lo que conocemos, que te está escuchando y te va a responder. No es que no te va a recibir, te responda ¿por qué no va a responder el Señor que está orando por ti? No es que no te responda todo lo que con el Espíritu, verdad, que conoce todo, toda la parte tranquila del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Grandeza. Grandeza. No hay otra cosa que se quede detenga. Toma en cuenta hacia el cielo, con grande, clamas con grande, porque pídelo con grandeza,
y tuvieron miedo cuando el Señor tomó con estruendo grande con sobre los filisteos. Si todo lo que tenga ese miedo va hacia, si no lo ha visto, te lo va a dar presencia y dice, bueno, entonces lo vas a volver a repetir. Y tenga miedo ¿por qué? Porque Dios está contigo. Tenía miedo, tú, y estaba totalmente, y lo veis. Todo ese pueblo, tan temeroso ante los filisteos, y lo levantó. ¿Cómo decir? Totalmente. Tan grande. No quedó ninguno de los filisteos. Había porque ese Dios no toma la decisión totalmente. Nada más que se arrepintieron y tuvieron miedo y perdieron todos los filisteos ante Dios. No volvieron en todo ese pueblo. Libertó a todo ese pueblo de Israel desde ese comienzo. Y totalmente la paz a ese pueblo de Israel. Ante el pueblo y ese amor de amor. A ese pueblo lo amó, lo tomó en cuenta con amor, con amor entre Israel y el amor. Los filisteos se fueron con miedo y hubo la paz en el pueblo, y al final de ahí de adelante Samuel, totalmente el juez delante del pueblo de Israel, tomar y poner todos los derechos por siempre a ese pueblo, le indicaba qué hacer con grandeza, y tenía la decisión cuando una persona cómo debe hacer la situación que hay. Entonces era Samuel le daba la orientación y totalmente conducción con el Espíritu Santo, cómo va a hacer todo lo que tiene que hacer, lo que indica Dios a todo el pueblo de Israel. Y empezó y Samuel todo lo que Dios quería que hiciera. A cada uno de ellos sabía, si no sabían podían fácil aprender de Samuel, que era lo que Dios quería, lo bueno y todo en sí. Todos ellos escucharon y son totalmente creyentes con ese pueblo de Israel, porque en grandeza que había. Hermano, que es importante hablar, no, Dios te esté orientando y conduciendo en tu vida para que se vea, porque Dios ante ti por siempre, en toda tu vida, en cada guerra que tú tienes, en contra, en toda la sangre del hombre, como en el Nuevo Testamento, en contra de todo, la viveza que hay en la parte del cielo, de totalmente. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tú vas a poner grande ante Jesucristo creyente con el Espíritu y Santo. ¿Por qué? Porque tú vives dentro del reinado de Dios, los derechos que tienes, la paz ante Jesús y la gracia del Espíritu Santo. No es más bien en el Espíritu, en todo grande, importante de todo, el reino de Dios que hay en el cielo. Ese pueblo de Dios con el Espíritu está caminando como debe ser, que son porque son hijos del Dios Todopoderoso, y esa grandeza que de la verdad que hay dentro de tu cuerpo con el Espíritu. Entonces tú caminando todo el Dios Todopoderoso hacia afuera de toda la verdad, que es lo que Dios quiere que tú hagas, lo sencillo y lo bueno que es Él. Y al final la verdad es el Evangelio de Jesucristo. La verdad dice, en verdad, Él tus pecados, de toda la fuerza que te ha dado ante ti para que regrese con porque tú eres un siervo de Dios y bendecido con tu Padre, que ante Cristo y preparado
por siempre con el Espíritu Santo, por siempre, por siempre. A cada toda su obra es sencillo de una forma como debe ser. Esa dice, y vuelvo a repetir, bendecido el Padre, ante creyente de Jesucristo y preparado con la obra sencilla, con el Espíritu Santo. O sea, un hombre que lo ves, el que tiene miedo porque pone en contra y se va al diablo totalmente. Porque Dios te va a orientar de esa manera, de gloria en gloria, hasta el momento venga el rapto de la iglesia. Ayúdenos, Señor. Pónganos así. No podemos hacer. No puede. Y no puedo hacerlo yo. Puedo escuchar ante la palabra para que pone delante al Señor. Grande el Padre, ante el creyente de Jesucristo y conducido por el Espíritu Santo, totalmente ante Dios. Amén.